Colombia tenemos a nuestro gran amigo y profesor magíster Oscar Hincapié Acevedo. Profesor Oscar Hincapié Acevedo es un hombre formado en valores familiares muy altos, como lo son la lealtad, respeto y amor, los cuales fueron infundados por sus dos padres y acogidos por su hermana y él mismo. Es psicólogo de base académica, tiene una especialización en alta gerencia y una maestría en administración de empresa, un MBA. Ha estado en el sector público y privado ocupando cargos en la administración pública y coordinando proyectos educativos, sociales, culturales, administrativos y deportivos en la alcaldía de Medellín, el Instituto de Vivienda de Medellín, en la Gobernación de Antioquia y como consultor actualmente en la Cámara de Representantes. Además, como CEO de Global Gorky en área de emprendimiento e innovación social. Es docente de posgrado en la Universidad de Medellín, Las Américas y en la UNAULA, en la especialización de gerencia deportiva y en el Politécnico en la maestría en la gerencia de las organizaciones deportivas. Actualmente allí es director de los posgrados de gerencia y tiene experiencia también como asesor de la Federación Colombiana de Bowling y realiza una pasantía en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica. Profesor Oscar Hincapié, buenas tardes, bienvenido. Apreciado Sumar y compañeros, un honor estar acá compartiendo este espacio virtual y de conocimiento con toda Latinoamérica y con los distintos países que puedan estar acá conectados. Espero que los webinars despiertan mucho y muy interesante el tema de hoy, cómo construir un código de ética para la gerencia deportiva. Creo que es una tarea que tenemos todas las personas que estamos alrededor de este lindo saber y que lo podamos poner en práctica a través de los valores. Para todos mis compañeros también de este espacio virtual, un abrazo y acá estamos prestos a aprender de todos ustedes. Muchas gracias, Omar y compañeros. Muy interesantes los planteamientos de María del Paz, de Andrés, del compañero de Brasil, de Marc. Muy interesante porque son las distintas posturas y es precisamente eso a lo que le apunta una ética o unas éticas, como se maneja en el mundo de hoy. Acá lo primero que hay que apostarle, estimados webinar, es en dónde estamos ubicados. Nosotros estamos ubicados en la industria del deporte. Nosotros tenemos un punto de partida fundamental que es ese. Entonces ahora tenemos que buscar cómo hacer una serie de conexiones. Cómo es del sector del deporte, a partir de una industria deportiva. Ojo que con el componente. Nosotros desarrollamos algo humano desde el deporte, partiendo de algo muy interesante. Basándome en lo que plantea la Organización Mundial de la Salud de lo que es el deporte, que es lo más humano que existe. De 100 personas, 97 practican deporte. Es decir, que si el deporte es lo más humano, y lo vamos a conectar con el uso del deporte, tiene que haber un regulador de todos aquellos procesos que estén al interior de lo que tiene que ver con la ética del deporte, que no va a ser otro tipo de ética, es una ética particular. La ética tiene ese componente, la ética tiene una serie de particularidades. Entonces, acá uno puede dar a considerar, bueno, hay un código de ética en una industria del deporte, ¿cómo vamos a comenzar a construirlo? Pues a mí me parece un ejercicio muy válido el que podamos tener para América Latina un instrumento con el cual hablemos un mismo lenguaje y podamos, ¿por qué no estandarizar para América Latina? Sin sobresaltar ni sobrepasar los principios y valores que reúnen a una Argentina, a una Uruguay, a un México, a un Brasil, no. Todo lo contrario, mirar cómo podemos unificarlo y estandarizarlo. Todo uno tiene que partir de algo. Si ya comenzamos a definir lo que es la industria del deporte, que cada vez se concentra más en negocios. Si necesitamos definir una ética para ello, para poder llevarla a un código, tenemos primero que comenzar a definir y conceptualizar de una manera clara qué es ética, qué es una ética para poderla llevar a codificaciones. Entonces uno podría quedarse acá y ampliar los distintos conceptos que tiene que ética, que ha sido un concepto bastante complejo a través de la historia de poderlo definir. Resulta que si lo miráramos etimológicamente, ética y moral etimológicamente significan lo mismo.
significan costumbre. Por eso su tendencia a confundirse tanto. Ahora, perfecto. ¿Cómo diferenciamos lo uno de lo otro? Entonces, aquí hay unas costumbres, la ética debe revisar qué reflexiones se hacen sobre esas costumbres y hábitos. Y poder comenzar a humanizar mucho más lo que tiene que ver con lo que tiene que ser el deporte como tal. Un código de ética, si retomamos ese concepto de reflexión, debe darse a la tarea precisamente de hacer una construcción de conductas basadas en la reflexión dirigida al sector del deporte. Uno de los grandes escritores franceses para la época, muy adjunto a lo que es el padre del psicoanálisis, es el profesor Jacques Lacan, quien en uno de sus seminarios, uno de ellos denominado Seminario de Ética, planteó y se atrevió, porque no es fácil definir lo que es ética. Si hay algo complejo de enseñar, es ética. Para mí más complejo incluso que enseñar lo que es matemática. Y el profesor Jacques Lacan, partiendo de que era lingüista, fundamentalmente, estructuralista francés, como suele pasar con los franceses, dio una definición muy hermosa de lo que es ética. Ética es la ciencia de la felicidad. Por eso hay distintas éticas. Por eso muchas personas, desde sus distintas conductas, les parecerá bien o mal desde su reflexión hacer algo que para otros puede ser indebido o que para otros es pertinente. Entonces nosotros tenemos que mirar desde la apuesta a la industria del deporte en términos de negocios, en términos de la humanización, en términos de la codificación, qué tipo de ética le vamos a apostar. Yo diría que ese es el primer ejercicio que podríamos tener. ¿Cómo son nuestras conductas latinoamericanas? ¿Cómo es nuestro gerente deportivo? ¿Cómo están los sistemas del deporte en cada país? Entonces uno puede decir que las distintas federaciones, las distintas ligas, los distintos clubes puedan comenzar a hablar un mismo lenguaje y hacer una construcción depurada de esas conductas. ¿Y qué más hermoso, si seguimos desde lo humano, que retomar esos grandes valores del deporte olímpico, como son la amistad, el respeto al rival y el espíritu deportivo? Me parece que eso es un faro interesante como para seguir una línea de esa construcción, de ese código de ética, ¿cierto? Amparado siempre y blindado siempre en lo que se llama, desde los mismos valores olímpicos, la excelencia y el respeto. Para no llenarnos mucho de conceptos, ni ampliarnos mucho, como ha sucedido a través de la historia con lo que tiene que ver con la ética y con la elaboración misma de los códigos de ética. Yo creo que si hiciéramos un benchmarking hablando desde conceptos gerenciales, podríamos tranquilamente compararnos con los códigos de ética de las grandes industrias del deporte, como la de Nike, la de Adidas, la de Puma, la de Reebok, que yo creo que son referentes muy interesantes y nos dicen incluso de una manera práctica, simple e inteligente cómo construir un código de ética. Vos revisás los modelos y son iguales, tienen dos líneas, no más, dos. Un marco normativo y unos compromisos. En el marco normativo, revisar todos los elementos jurídicos que soportan incluso la definición de lo que sería ética y código de ética, en este caso para América Latina y el Caribe. Y unos compromisos de los cuales estos grandes referentes, a manera de benchmarking que estoy planteando acá, hablando desde la gerencia deportiva, plantea 5 grandes compromisos. El primer compromiso es con los empleados. En este caso podrían ser los deportistas. El segundo es el cliente, a quien va dirigido la industria del deporte, desde la gerencia deportiva. El tercer elemento, ya en términos, volviendo a lo gerencial, en términos de poder unificar conceptos de medio ambiente. Un cuarto componente que es la sociedad, en términos de responsabilidad social, y un quinto elemento que son los homólogos. Todos estos componentes, esos 5 compromisos, los reitero, empleados, en este caso diría deportistas, clientes, medio ambiente, responsabilidad social y homólogos, son los 5 componentes de los que hablan los grandes referentes de los códigos de ética del deporte en el mundo. Y tiene una historia. Y una historia muy pertinente, la historia de Nike al respecto.
no desde su surgimiento en el año 1964, sino de cuando ya comienza a catapultar a las otras marcas deportivas en términos de sus prácticas y compromisos, fundamentalmente en los años 90, cuando Nike es cuestionado por dos aspectos fundamentalmente. Uno, contratar menores de edad, pakistaníes para ese caso. Y dos, la contratación de la mano de obra barata, muy barata, de personas asiáticas. Cuando se crea el concepto de homólogos, por ejemplo, Adidas entra a contrarrestar fundamentalmente esas dos líneas y penetra el mercado asiático para determinar que la mano de obra debería ser muy bien paga y no se deben contratar menores de edad. Elemento y factor por el cual Nike, en este caso, redujo esa práctica y adquirió un compromiso de responsabilidad social y gerencialmente de lo que es precisamente sostenibilidad, es decir, lo financiero, económico y social, que es lo que reúne el concepto de sostenibilidad. Entonces, bajo esa línea creo que ya tenemos unos referentes, un benchmarking interesante a la hora de que nos demos a la tarea de hacer una construcción de cuál es el código de ética al cual nosotros debemos apostarle realmente. Obviamente todo desde una marca de excelencia. Hay un texto del año 1989, pareciera viejo, pero cuando uno lo revisa, hace una consideración muy interesante de los códigos profesionales y cómo se construyen. Y estamos hablando ya de hace más de 30 años, ese texto de un gran escritor, una lumbrera en el tema de códigos, el doctor Frank Kerr. En su libro de Códigos Profesionales plantea algo muy pertinente. Y es ir codificando la información, depende de las culturas, depende de los requerimientos y depende del sector que se esté, como en este caso. Y hace una propuesta muy interesante de 3 tipos de modelo de código de ética. Uno, que lo denominó aspiracional, que está muy del lado de lo que sería la moral. Es precisamente el deber ser. ¿Qué se debería hacer? Como juegan a veces los componentes morales, porque los componentes morales es muy desde el deber ser. Un segundo que fue el educacional. El educacional que es muy del lado de qué herramientas se pueden construir para generar unas estructuras que obedezcan a temas realmente éticos. Y un componente número 3, que es el regulador, muy empleado por la Asociación Americana de Marketing. La Asociación Americana de Marketing, en sus grandes componentes de regulación, habla de cómo hacer algo realmente por lo justo, desde 2 grandes compromisos. El compromiso de cómo combatir la ignorancia y el segundo de cómo disminuir los conflictos. Entonces, desde ahí nos lleva no solamente a un ejercicio netamente escrito, como suele pasar en muchos casos, solamente documentado, sino poder comenzar a transmitirlo, a que las comunidades vivan los códigos de ética, no solamente los lean, ni solamente los tengan escritos, porque suele pasar, como lo plantea la ciencia positivista, que las cosas existen es cuando se nombran y cuando están escritas. Pero vos encontrás que muchas veces hay cosas que se nombran y están escritas, pero o no se leen o no se representan. Nada más interesante que ver cómo los códigos de ética han surgido y han posibilitado en el deporte, a nivel gerencial, herramientas de marketing muy hermosas, como lo ha sido la manilla Livestrong, que en su momento Lance Armstrong, el gran ciclista, fue el icono de esa manilla. Nadie se ha apropiado mucho del tema y uno la consigue incluso en internet a un precio bastante favorable. ¿Cuál es la consideración desde los compromisos de responsabilidad social y desde los compromisos como tal que tienen que ver con la sociedad por parte de quienes ven una manilla de estas que está inmersa en los códigos de ética? Es que los recursos que se recojan por la manilla Livestrong van directamente a las fundaciones con cáncer. Entonces, ahí hay que pensar qué es lo que se puede hacer. Entonces tenemos que mirar cómo pensar en humanizar el deporte. Si conectamos deporte, conectamos fuertemente deporte con el negocio, pero con un negocio que tenga, como lo plantea por ejemplo la FIFA con su modelo dentro del código de ética de la FIFA, del fair play, que hace parte de los compromisos de la FIFA,
el fair play, hacer un juego limpio, pero un juego de limpio a todo nivel, con la sociedad, un tema financiero y un tema que tenga que ver con lo deportivo y ambiental. Cuando comenzamos a triangular esa información como lo plantean los modelos de sostenibilidad, ahí hablaremos realmente de cómo unificar un elemento básico de lo que tendría que ver con el código de ética. De hecho, cuando uno revisa los diferentes códigos de ética en gerencia del deporte, van llevando un derrotero. Debe haber un grupo no mayor a 3 personas que haga las veces de un comité disciplinario que comience a regular, a captar la información y a mostrársela a una determinada comunidad para comenzar a hacer una regulación y fundamentalmente un componente que tenga que ver con las reflexiones, que es algo que en el mundo de hoy y la industria de hoy se está requiriendo enormemente. Si lo llevamos a un contexto plano, puntual, árido si se quiere, es el deporte versus las apuestas. Las apuestas hoy perfectamente, desde el sector apuestas, pueden hablar perfectamente que ya no existe deporte, porque existen son las apuestas en términos de realidad, porque ha sobrepasado el mundo del deporte. En uno de los pasados mundiales, cuando Luis Suárez muerde a un jugador italiano, en el mundo de las apuestas ya había que un jugador uruguayo iba a morder a un jugador italiano. Previamente al mundial, previamente al partido. Frente a esas realidades que no solamente son esas realidades virtuales que a veces nos muestran, que uno dice realmente en qué realidad estoy. Hay realidades también reales, aquí ajustadas, realidades que se ajustan a lo real, que uno dice ya están por encima de componentes humanos, como representar el deporte, pero que entonces uno dice apuestas acá están. Entonces, ¿a qué vamos a jugar para que incluso aspectos que pueden ser fuertemente influenciados, como las apuestas, estén regulados bajo reflexiones en los diferentes códigos? Y para eso es clave, si hablamos de la gerencia del deporte, que misión y visión en eso están totalmente conectadas, que es uno de los puntos de partida cuando se hace el marco normativo del que hablé inicialmente. Hablé del marco normativo y compromiso. El marco normativo debe de ir la misión. La misión de NAI, por ejemplo, hablo de NAI porque NAI es el gran referente a nivel mundial del deporte. Si lo miramos pues, en términos de siglos, eso le da un estatus en la industria deportiva. NAI tiene solamente un renglón, inspirar e innovar. Vamos a inspirar e innovar. Punto. De eso se encargará el gerente deportivo. Entonces, ese código de ética tiene que ir de la mano de la misión. Siempre. Debe ir de la mano de la misión y la visión. Para que realmente es una rueda que permita que la gente conozca, no sepa que la misión está allí, no, la conozca y la viva. Incluso los mismos procesos de selección, en las federaciones, en las ligas o la industria del deporte, quien esté allí plasmado, cuando haga un proceso de selección y cree el código de ética, sepa que en misión y visión, como en el caso de NAI, hay personas que están inspiradas e innovadoras. Las personas de proceso de selección tienen que ir orientadas a eso desde un componente humano, altamente reflexivo. Ese sería lo que en términos generales podría plantear de lo que sería una apuesta y una propuesta a lo que tendría que ver con un código de ética, mi estimado Suma y panelistas telepresenciales.